Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos ya al espacio informativo, pendientes de la actualidad de la última hora de datos macroeconómicos importantes que enseguida conocemos de Alemania, pero empezamos mirando la actualidad nacional de nuevo al presidente del gobierno Pedro Sánchez que, ojo, se acaba de querellar contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación. Fuentes del gobierno explican que la querella se ha presentado este martes en defensa, dice, de la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno de España. Todo esto ha ocurrido después de que el presidente del gobierno no haya querido responder a las preguntas del juez. Ha negado a declarar, se acogía a su derecho a no declarar. Según confirman fuentes presentes en la declaración, el presidente del gobierno se ha acogido a la opción que ofrece la ley de no responder a preguntas que puedan perjudicar al cónyuge. La diligencia ha durado 20 minutos, pero apenas han sido 2 minutos de declaración. El juez ha preguntado a Sánchez si tenía relación con alguno de los investigados y cuando el presidente le ha respondido lo obvio, Peinado ha preguntado si se acogía a la dispensa de declarar contra Begoña Gómez. Sánchez lo ha confirmado. El instructor ha dado por concluido este trámite con la firma del acta. La Moncloa ha coordinado en los últimos días la estrategia con el abogado de Begoña Gómez. Fuentes cercanas a Sánchez exponen que el presidente del gobierno ha estado y está tranquilo. Por su parte, la abogada de Vox lo ha visto impávido y también apunta a que estaba altanero, como se suele ver en el Congreso. A la salida de Moncloa, la abogada y responsable jurídica de Vox, Marta Castro, que acompañaba al juez, ha criticado que el presidente haya eludido a contestar a todas las preguntas, no solo aquellas directamente relacionadas con su mujer. Crece la tensión en España, crece la tensión en torno al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de presentar una querella contra el juez Peinado por presunta prevaricación en el juicio en el caso contra Begoña Gómez. La tensión que sigue creciendo en España, también en la economía de Alemania. Ya conectamos con nuestra compañera Marta Vilar, que nos cuenta la última hora, este dato importante para la economía de Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas, Marta. Hola Sergio, muy buenas de nuevo. Pues efectivamente tenemos el dato de IPC de Alemania que ha salido, atención, peor de lo esperado porque la inflación vuelve a subir y quizá eso haga que el Banco Central Europeo se piense si bajar los tipos de interés o no en septiembre. Además ya saben que la economía precisamente de la economía alemana, en este caso, ha quedado por debajo de lo esperado también. El crecimiento económico ha sido un decrecimiento negativo hasta el 0,1%, menos 0,1 concretamente, tanto en términos interanuales y en términos trimestrales, y el dato de inflación ahora queda por encima de lo esperado por parte del mercado. Así que quizá esto no haga que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Habrá que verlo desde luego, porque ya saben que todavía nos queda la inflación de la eurozona, que es la que realmente mira el Banco Central Europeo, que es un banco central para todos los países de la eurozona y no solo para Alemania, pese a que Alemania sea la mayor economía. 2,3% de inflación para Alemania en términos anuales generales, veníamos de un 2,2%, se esperaba que se mantuviera en el 2,2%, no ha sido así. En términos intermensuales sí que hemos cumplido con las expectativas, la inflación de hecho ha subido en 2 décimas, como se esperaba, del 0,1 al 0,3. Y si nos fijamos en el armonizado, también interesante porque el armonizado, tanto en mensual como en interanual, bate expectativas por la parte mala, quiero decir, es decir, se sitúa el dato más alto de lo que estaba esperando el mercado. Del 0,2% que teníamos anteriormente al 0,2% que se esperaba en el dato de la inflación armonizada, hemos subido al 0,5%, medio punto porcentual. Y luego, por otra parte, el armonizado alemán anual sube una décima, del 2,5 al 2,6%. Bueno, en definitiva, datos de inflación en Alemania que quizá bajen un poco las expectativas de bajada de tipos en septiembre. Se lo vamos a preguntar a Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, ¿qué te parece el dato? Decepción porque no se esperaba que subiera la inflación al 2,3%. No, sinceramente creo que no se esperaba. También hay que, intentando ser moderadamente optimista, pragmático, recordar que la última estimación del 2,2, ahora transformada en el 2,3, venía antecedida de una cifra del 2,4, por tanto es una ligera inflexión al alza, pero que no desanda todo el camino ganado en los últimos meses. Y en cualquier caso, mirando un poco la letra pequeña, estamos en materia de inflación, ante un tema recurrente a este lado del Atlántico y al otro, la famosa explicación o formulación o teoría de que recorrer el camino de la reducción de la inflación en la última milla, a la parte final, era la más dura, la más resistente. El tema de la inflación de servicios está mostrando más problemas
más para ser reducida de lo que se esperaba y, por tanto, efectivamente, si esto complica todavía más la decisión que el Banco Central Europeo tendrá que tomar en el mes de septiembre. Yo creo que de todas formas hay que introducir también, al menos aparte de la inflación de la zona euro que se publicará en breve, otros dos ingredientes. El primero ya lo acabáis de comentar. Hoy mismo, hace un par de horas, se ha publicado el dato de que el Producto Interior Bruto en Alemania al segundo trimestre de 2024 había caído, o sea, un menos 0,1. Por tanto, la moderada pero recuperación en positivo que se esperaba de la economía alemana, pues también está costando más de implementarse, lo cual, desde el punto de vista de implicaciones para la política monetaria, actuaría como un argumento a que el Banco Central Europeo relajara un poquito más las condiciones financieras. Y por otro lado, los datos que también se han conocido hoy de otros países, pues entre ellos España, muestran un mejor comportamiento en materia de inflación y en materia de evolución del Producto Interior Bruto, lo cual hará que algunos se planteen una situación parecida a la que teníamos un par de años antes de la crisis financiera de 2008, cuando Alemania iba mal, incluso con una mini recesión, y en cambio pues el sur de Europa iba un poquito mejor. Obviamente lo que tenemos ahora en el sur de Europa no es la eclosión insensata que tuvimos antes de 2008, pero esto complica la tarea de un Banco Central Europeo que al menos le gusta decir, proclamar de boquilla, que toma decisiones pensando en el conjunto de la zona euro y no solamente en el principal de sus elementos, que obviamente es la economía alemana. ¿Cómo de importante entonces va a ser este dato para el BCE, precisamente en línea con lo que dices? Y además tenemos en cuenta que es una décima, tampoco es tanto, y lo decías, ¿no? Antes veníamos de un 2,4, así que tampoco hemos recuperado niveles del mes anterior, no, pero del anterior. Hemos subido un poquito. No sé cómo de grave es esa décima, también teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo dice que no se fija solo en un dato o en un grupo de datos y que, bueno, además Alemania es un país y no hay que fijarse solo ahí. Tendremos el dato de IPC dentro de unos días, en esta misma semana, en la eurozona, quiero decir. Este es solo de Alemania. Sí, por eso digo, el tema hoy a 30 de julio a las 2 y pico de la tarde es un pelín más complicado bajar los tipos de interés en septiembre, pero creo que la apuesta a la vista del conjunto de datos sigue estando más bien en la línea de que en septiembre cabe esperar una modesta reducción de tipos del Banco Central Europeo. Pero, ya digo, estamos a 30 de julio, hemos visto al ritmo al cual van saliendo datos, se van sucediendo acontecimientos a nivel más próximo y a nivel más global, y por tanto seguramente el paisaje en el cual tendrá que tomar decisiones el Banco Central Europeo en septiembre tendrá muchas piezas de información que hoy todavía no tenemos. No tenemos que estar obsesionados por estos indicadores de décima arriba, décima abajo, porque obviamente, como ha recordado, el Banco Central Europeo se cura en salud y hace bien, recordando que tiene que tomar sus decisiones con una panoplia amplísima de indicadores, de los cuales, bueno, hoy tenemos uno que se ha movido un pelín, pero que el panorama más completo y más complejo habrá que esperar todavía hasta el momento de las decisiones operativas. Juan Tugores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para analizar el dato de inflación de Alemania. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Pues Sergio, te devuelvo la conexión ahí en plató, en Negocios Televisión, con este dato de inflación de Alemania que ha decepcionado al mercado. Bueno, pues más sombras, muchas gracias Marta, sobre la economía alemana, también sobre la economía europea, sombras también las que se ciernen sobre el presidente del gobierno español, sobre el propio Pedro Sánchez. Les contábamos hace apenas unos minutos que ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, pero la actualidad en el día de hoy es que ha evitado precisamente este martes declarar ante el juez Peinado, que quería escucharle como testigo en el procedimiento en el que se investigan las actividades profesionales de su mujer Begoña Gómez, de su despacho en la Moncloa. El propio Sánchez se ha acogido al derecho a guardar silencio respecto a su esposa. Aún están pendientes distintos recursos presentados contra la decisión del instructor, según informan fuentes jurídicas. El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios se desplazó este martes a Moncloa para interrogar a Sánchez en su despacho. Consideraba en contra de lo que ha defendido el presidente del gobierno, que al preguntarle en calidad de marido de Begoña Gómez la comparecencia debía ser presencial y no cabía permitir que respondiera por escrito. Permaneció poco más de una hora en las instalaciones de la sede del Ejecutivo. Precisamente uno de los abogados personados como acusación popular en el caso de Begoña Gómez decía que no entendía la actitud de Sánchez, no solo por no declarar, sino también por su altanería. Escuchamos a este abogado de Hazte Oír. Lo que quiero decir con esto es que pese a... La declaración ha durado exactamente 2 minutos.
por su señoría se ha preguntado al presidente de gobierno que si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado evidentemente que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí. Estas son las dos únicas intervenciones y a partir de ese momento el juez lógicamente ha dicho la diligencia se tiene por terminada. Se ha firmado el acto y hemos salido. Claro, vamos a ver, ha salido en todos los medios. Begoña Gómez en su día no declaró en tanto en cuanto no sabía de qué se le acusaba. Sánchez, en la carta personal que dirige al juez, es consciente, dice que sabe en función de lo que tengo que declarar, es decir, él ya conocía el objeto. Entonces, el no declarar, pues no sabemos si valorarlo como que hay algo y está protegiendo a su mujer, porque si no, él, que siempre ha querido dar explicaciones, que siempre ha querido defender a su mujer, que ha dicho que todos son bulos, en principio, si es así, si todos son bulos, si no hay nada de peso, podía declarar y aclarar pues las pocas dudas que supuestamente había. Entonces no entendemos esta actitud. Bueno, pues aumenta la tensión sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también aumenta la tensión este martes en Venezuela, donde se esperan nuevas protestas al día siguiente de la muerte de una persona en la represión por las fuerzas del orden, de concentraciones espontáneas tras la cuestionada reelección para un tercer mandato del presidente Nicolás Maduro. De hecho, algunos informan de al menos 7 muertos en la noche de ayer. Sabemos que por lo menos uno en el estado noroccidental de Yaracuy y 46 personas han sido detenidas, es lo que escribe Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, especializado en defensa de los presos políticos, en la página web de X. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llama a sus conciudadanos a participar este martes en asambleas populares en todo el país en apoyo a una transición pacífica. Dice que hay millones de ciudadanos en Venezuela y en el mundo que quieren ver que su voto cuenta. Es lo que escribía hace apenas minutos en X. A las 5 tendremos especial en Negocios Televisión, pendientes de las manifestaciones de la oposición venezolana. A las 8 también manifestaciones frente al Palacio Presidencial de Miraflores de los que apoyan a Nicolás Maduro. Precisamente, el propio Maduro, el presidente de Venezuela, ha denunciado este 29 de julio que el sistema eléctrico del país fue víctima de 2 ataques por parte de grupos relacionados con la derecha extremista. Es lo que decía en un mensaje emitido por la cadena venezolana de televisión. Decía Maduro que ayer, día de las elecciones, atacaron ferozmente en 2 puntos estratégicos del sistema eléctrico para un apagón a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Decía el propio Maduro que querían apagar el país. El mandatario denunció la formación de grupos ilegales pagados que generan una escalada de violencia para asaltar el poder en Venezuela. Decía Maduro, por un lado presentan un viejito que casi no puede ni hablar ni caminar, pero por debajo hay un plan y detrás de este plan están los gringos. Y mientras tanto, el gobierno de Venezuela ha exigido a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano en rechazo, dice, a sus injerencistas, acciones y declaraciones sobre las presidenciales de este domingo. La información la dio a conocer el canciller de la República, Iván Gil, a través de un comunicado publicado en la red social X. Dice literalmente: Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracaso y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, los cuales, decía, dieron la victoria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro para un nuevo periodo constitucional de 2025 al 2031, es lo que escribía el canciller Iván Gil en las redes sociales. Además, el gobierno venezolano ha suspendido de forma temporal los vuelos desde y hacia República Dominicana y Panamá a partir del 31 de julio en rechazo a la injerencia de esos países en las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo. Es lo que anuncia el ministro de Transporte, Ramón Velázquez. Dice que rechaza el injerencismo de gobiernos de derecha y basados en la soberanía plena. Anuncia la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela con Panamá y la República Dominicana a partir del 31 de julio a las 8 de la noche, hora local. Es lo que señala Velázquez a través de un comunicado. De acuerdo con el texto, este ministerio se reserva las acciones legales en apoyo firme a las decisiones políticas del Estado para hacer respetar, preservar y defender el derecho de esa nación caribeña.
Pendientes también de Argentina, de las palabras del presidente argentino Javier Milei. Vuelve a cargar contra Nicolás Maduro. Habla de que los leones venezolanos se han dado cuenta, salen a la calle y van a terminar con el socialismo. Escuchamos las palabras de Javier Milei. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí teníamos a Javier Milei con su grito característico. Hay declaraciones también por parte de Rusia, por parte de China, de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin. Y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar bitcoins, teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, miramos ahora la respuesta de Rusia a las elecciones en Venezuela. El Kremlin ha llamado hoy a la oposición venezolana a aceptar su derrota en las elecciones presidenciales del domingo y felicitar a Nicolás Maduro por su victoria en las urnas. Dice Dmitry Peskov que la oposición venezolana debe aceptar su derrota en las elecciones del domingo y felicitar al ganador Nicolás Maduro. Es lo que afirma este martes el portavoz presidencial ruso. Dice literalmente, vemos que la oposición no quiere aceptar su derrota, aunque creemos que la oposición debería hacerlo.
debe felicitar al ganador de estas elecciones, es lo que declara el portavoz, agregando que es muy importante que estos intentos de sacudir la situación dentro de Venezuela no sean alimentados por terceros países, terceras partes, y que Venezuela esté libre de injerencias externas. Precisamente en Estados Unidos, el gobierno de Biden ha denunciado manipulación en las elecciones de Venezuela de este domingo. Asegura que ese falseamiento ha despojado de cualquier credibilidad al anuncio de la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, y Washington deja la puerta abierta a nuevas sanciones contra la nación, miembro de la OPEP. Altos funcionarios de Estados Unidos han agudizado la respuesta de Washington a la disputada votación en la que la autoridad electoral de Venezuela declaró que Maduro había ganado un tercer mandato, pero las encuestas independientes apuntaban a una aplastante victoria de la oposición de Edmundo González. Washington, que calificó de farsa la reelección de Maduro de 2018, alivió en gran medida las sanciones a la industria petrolera de Venezuela en octubre pasado en respuesta a un acuerdo entre Maduro y los partidos de la oposición, pero en abril Estados Unidos volvió a imponer las sanciones acusando a Maduro de incumplir los compromisos electorales. El presidente chino Xi Jinping ha enviado este martes un mensaje de felicitación a su homólogo venezolano Nicolás Maduro por su reelección como presidente del país caribeño. Decía literalmente: desde que tomó su posesión de su cargo, Maduro ha llevado al gobierno venezolano y a su pueblo a optar por un camino de desarrollo que se adecúa a sus condiciones nacionales, alcanzando grandes logros en su construcción nacional. Es lo que apuntaba el propio Xi, según recoge la agencia estatal Xinhua y replica la agencia EFE. El mandatario asiático indicó que China y Venezuela son buenos amigos que confían el uno en el otro, además de buenos socios que caminan hacia un desarrollo común. Decía Xi Jinping: China, como siempre, apoyará firmemente los esfuerzos de Venezuela para salvaguardar su soberanía y dignidad nacionales, así como su soberanía y la causa justa venezolana de oponerse a injerencias del exterior. También miramos a Estados Unidos. A Anthony Blinken dice que un posible conflicto militar en torno a Taiwán tendrá implicaciones para todo el mundo, por lo que es importante preservar la paz y la estabilidad en la región. Es lo que afirmaba el secretario de Estado de Estados Unidos. En concreto, hablaba sobre una potencial crisis global en torno a Taiwán. Escuchamos las palabras de Anthony Blinken. Peace and stability. That's where our focus is. I think there's a recognition around the world that were there to be some kind of crisis on Taiwan, it would affect everyone. It would have global impact. We have 50% of container traffic going through the Taiwan Straits every single day. 70% of the semiconductors manufactured on Taiwan. So there's a recognition around the world that were there to be a crisis there, everyone would be affected, which is exactly why all of us are focused on trying to make sure that peace and stability is preserved, that the status quo is maintained. And finally, I just say the alliance that we have with the Philippines, this long-standing alliance, there's a critical word that applies to it. It's a defensive alliance. We are about making sure that all of us can protect and uphold our sovereignty, our territorial integrity, freedom of navigation, freedom of commerce, which is so vital to everyone in this region. Decía el propio Blinken que en todo el mundo se reconoce que si se produjera algún tipo de crisis en Taiwán afectaría a todo el mundo y tendría un impacto global. Dice que el 50% del tráfico de contenedores pasa por el estrecho de Taiwán todos los días y el 70% de los semiconductores se fabrican en Taiwán. Y dice que es exactamente por eso que todos estamos centrados en intentar garantizar que se preserve la paz y la estabilidad y que se mantenga el statu quo. Es lo que apuntaba en una conferencia de prensa en Manila, en la que también asistieron el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, por parte de Estados Unidos, y el máximo diplomático Enrique Manalo, y el máximo funcionario de defensa Gilberto Teodoro por la parte filipina. También miramos a Italia, y es que Meloni dice que es importante entenderse el uno con el otro para poder responder mejor a los desafíos globales. La primera ministra de Italia ha hecho un llamado claro a China para que deje de apoyar a Rusia en medio del conflicto en Ucrania. Meloni también expresó su preocupación por la situación en el Líbano, temiendo una posible escalada regional. Decía Meloni: estoy muy preocupada por lo que sucede en el Líbano, por el peligro de una escalada regional, justo cuando parecía que podía haber alguna esperanza. Este es un elemento que debe ser evaluado. Rendendoli così anche premessa e spunto per raggiungere nuovi traguardi. Difendere ciò che siamo è lo strumento più efficace che abbiamo anche per comprendere l'altro, e comprendere l'altro è essenziale per poter meglio affrontare le grandi sfide globali di quest'epoca complessa. La profondità dei nostri rapporti si rispecchia, come diceva il Ministro, nel bassorilievo che abbiamo alle nostre spalle, che è dedicato alla millenaria storia cinese, chiaramente a grandissime linee, perché è una storia molto più lunga e complessa di quello che si può racchiudere in una stanza,
però in quel bassorilievo, in quella storia, come ricordava il Ministro, sono raffigurati solamente due. Y miramos también a Francia. Les contamos que el Gabinete Real marroquí ha anunciado este martes el apoyo de Francia al plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental, presentado por Marruecos ante la ONU, afirmando que es la única base para solucionar el conflicto sobre la excolonia española. En un comunicado, el Gabinete Real informa de que dicho apoyo se expresa de forma oficial en una carta enviada por el presidente francés Emmanuel Macron a Rey Mohamed VI con motivo del 25º aniversario de su entronización, que se cumple este martes, en la que Francia considera que el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí. Hablamos también, en este caso, de Estados Unidos, que está liderando una campaña diplomática para disuadir a Israel de atacar la capital del Líbano o una importante infraestructura civil en respuesta al mortal ataque con cohetes en los altos del Golán. Es lo que apunta Reuters, según 5 personas con conocimiento de la campaña. Washington está intentando evitar una guerra en toda regla entre Israel y Hezbollah, después de que el ataque al Golán ocupado por Israel acabara con la vida de al menos 12 jóvenes durante este fin de semana. Y es que la tensión sigue creciendo en Oriente Medio. Sobre esto hablaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Ha dicho este martes que cree que una guerra total entre Hezbollah e Israel no es inevitable después del ataque supuesto por parte de Hezbollah en el que murieron al menos 12 ciudadanos israelíes. En una conferencia de prensa en Manila, Austin enfatizó que Washington busca resolver el conflicto entre Israel y Hezbollah por medios diplomáticos. Sin embargo, no descartaba una escalada entre Israel y Hezbollah. Escuchamos las palabras de Austin. Or imminent, excuse me. I don't believe that while we've seen a lot of activity on Israel's northern border, we remain concerned about the potential of this escalating into a full-blown fight. And I don't believe that a fight is inevitable. I think that we'd like to see things resolved in a diplomatic fashion. Anteriormente, Associated Press informó que Hezbollah comenzó a mover misiles inteligentes guiados con precisión para su posible uso contra Israel después de que el Gabinete de Seguridad autorizara a Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa a decidir cuándo y cómo responderá el país al mortal ataque de Hezbollah. Y mirando a Oriente Medio, Líbano no va a permitir que el conflicto con Israel se intensifique. El ministro de Trabajo del Líbano ha dicho este lunes que su país no va a permitir que el conflicto con Israel escale aún más después de que Hezbollah supuestamente lanzara un ataque en los altos del Golán. Decía literalmente que el gobierno libanés está haciendo todo lo necesario para impedir que se amplíe la escala de la agresión israelí contra el Líbano. Insistía en que Netanyahu está usando la situación actual para asegurar al pueblo de su país que no ha dado la espalda al norte de Israel y a los altos del Golán. Estados Unidos y Alemania, por su parte, han instado a sus ciudadanos a abandonar el Líbano, mientras Netanyahu prometía represalias severas por un ataque con cohetes atribuido a Hezbollah, que mató a 12 personas este sábado. El ataque a este campo de fútbol es el mayor ataque a civiles desde el inicio de las hostilidades, que podría desembocar en una guerra en toda regla, según está diciendo el propio Netanyahu durante su visita a los altos del Golán. Subrayaba que el Estado de Israel no va a ignorar este ataque y que su respuesta va a llegar y va a ser severa. Hezbollah ha negado su responsabilidad por este ataque, mientras Israel intercambia disparos casi a diario. El ejército israelí, por su parte, ha confirmado este martes el fin de sus operaciones terrestres en Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras una nueva ofensiva que ha durado una semana y ha acabado con la vida de más de un centenar de palestinos y ha desplazado a otros 400.000. En la última semana, las tropas, dice, han eliminado a más de 150 milicianos, desmantelado túneles, almacenes de armas, infraestructuras y localizado varias armas. Es lo que recogía el comunicado castrense. Las Fuerzas Armadas resaltaron que estas operaciones les permitieron rescatar los cadáveres de 5 rehenes, 4 militares y una civil, que murieron en los ataques del 7 de octubre, en los que unos 1.200 israelíes perdieron la vida y otros 251 fueron secuestrados, de los cuales 111 aún continúan en Gaza. Por su parte, el ministro de Exteriores israelí ha pedido a los países miembros de la OTAN expulsar inmediatamente a Turquía después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sugiriera que invadiría Israel si tuviera mayor poder armamentístico. Decía que a la luz de las amenazas de Erdogan y su peligrosa retórica, Katz ha instruido a los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores a dialogar urgentemente con todos los miembros de la OTAN, pidiendo la condena de Turquía y exigiendo su expulsión de la alianza regional. Es lo que indica un comunicado difundido por la Cancillería israelí.
En Reino Unido, diputados británicos piden que se prohíba atracar en Gibraltar a un petrolero israelí. Un grupo de miembros del Parlamento británico ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores británico, a David Lammy, en la que afirma que no se debe permitir que un petrolero israelí atraque en Gibraltar. Según se informa, el petrolero tiene previsto llegar a la isla bajo control británico más tarde en el día de hoy. También hablamos de Estados Unidos. La vicepresidenta y probable candidata demócrata Kamala Harris ha lanzado este martes su primer vídeo publicitario, parte de su campaña publicitaria de 50 millones de dólares. La campaña de Harris detalló que los anuncios se van a reproducir en estaciones de televisión nacionales. Dice literalmente, esta campaña trata sobre por quién luchamos. Creemos en un futuro en el que cada persona tenga la oportunidad no solo de salir adelante, sino de salir adelante. Dice que donde cada persona mayor pueda jubilarse con dignidad, pero que el expresidente Donald Trump quiere hacer que su país retroceda, dar exenciones fiscales a los multimillonarios y las grandes corporaciones y poner fin a la ley de atención médica asequible, pero no volveremos atrás, es lo que proclama la propia Harris en el vídeo. Los demócratas van a elegir a su candidato final para la carrera presidencial de 2024 el 1 de agosto en una llamada virtual. Después de esto se va a celebrar la Convención Nacional Demócrata el próximo 19 de agosto. También miramos a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos ha declarado este lunes en una entrevista para Fox News que el Partido Demócrata ha pedido a Kamala Harris que deje de usar en público su risa, que se convirtió en un meme en las redes sociales, sugiriendo que se trataría de una estrategia para mejorar su imagen entre los votantes. Decía Trump: Harris se deshizo de la risa, me di cuenta, no he visto esa risa loca que ella tiene. Es lo que señala el candidato republicano a las presidenciales de 2024, recalcando que se trata de la risa de una persona loca. Decía Trump: alguien la convenció, no te rías, simplemente no te rías bajo ninguna circunstancia. La primera semana como precandidata, Kamala Harris ha logrado recaudar hasta 200 millones de dólares, según apunta la campaña de la propia Cámara en X. Pendientes también del conflicto en Ucrania, nuevas armas para Rusia, ejercicios por parte de la Armada. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Dos palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron. La pregunta: ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta: sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó
con 45 millones, y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la actualidad, ponemos el foco en países de la OTAN. Hablamos de Polonia. Del ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que es imposible lograr la paz con Rusia porque Moscú busca beneficiarse de su agresión. Por ello, ha recalcado, es necesario responder con la fuerza y no con concesiones. Es lo que decía en una entrevista en Visegrad Insight. Dice que la Rusia moderna ha cumplido ambos compromisos, ya que ha introducido un régimen mucho más autoritario y tiene más presos políticos que bajo Brezhnev. Es lo que señalaba el propio Sikorski. A continuación asegura que al mismo tiempo Rusia ha comenzado a modificar las fronteras por la fuerza y que la OSCE fue una idea para estabilizar la seguridad en Europa con la participación de la propia Rusia. Pendientes del conflicto en Ucrania, Rusia continúa profundizando en sus relaciones bilaterales tanto con Irán como con Corea del Norte a cambio de ayuda letal para que las tropas rusas las empleen en la guerra en Ucrania desatada por el presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que informa el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington del que se ha hecho eco varios medios internacionales. El pasado junio, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron un acuerdo de asociación estratégica que incluye una cláusula por la cual ambos países se comprometen a prestar asistencia militar si uno de ellos resulta atacado. Ese acuerdo entre los gobiernos de Pyongyang y Moscú cimenta una relación que desde el año pasado conlleva el envío regular de contenedores con armamento norcoreano a Rusia para su uso en el frente ucraniano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha rechazado este martes las acusaciones de Estados Unidos sobre la opción de una injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. La oficina del director de Inteligencia Nacional calificó a Rusia como la amenaza predominante, citando la alta capacidad de comunicación y la experiencia técnica de sus actores. Peskov ha calificado las acusaciones de absurdas y afirma, en cambio, que tanto los republicanos como los demócratas en Estados Unidos están explotando a Rusia y al presidente Vladimir Putin como puntos de discusión en la campaña presidencial. Miramos también a la Administración de la Marina Mercante Española. Ha permitido a la fragata rusa Standard entrar en el puerto de Reino a pesar de las sanciones para reabastecerse y sustituir algunas piezas del barco. Es lo que informa la agencia TASS, el servicio de prensa del departamento. Según sus informaciones, el departamento principal de la flota mercante permitió el ingreso forzoso del buque Standard estrictamente por el tiempo necesario para realizar las operaciones de abastecimiento y reposición, las cuales deberán realizarse inmediatamente después de la llegada para que la salida del buque se produzca lo antes posible. No se especifica en qué puerto podrá hacer escala esta fragata, pero anteriormente estaba ubicada cerca de la costa de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España. Según el diario Faro de Vigo, a la tripulación del Standard se le permitió entrar en el puerto del pequeño pueblo de See. La Armada de Rusia ha comenzado ejercicios planificados que involucran a la mayor parte de su flota en los océanos Ártico y Pacífico, así como en los mares Báltico y Caspio, es lo que apunta este martes el Ministerio de Defensa. La mayoría de los analistas militares consideran que Rusia tiene la tercera armada más poderosa del mundo, después de las de Estados Unidos y de China. Posee una importante flota de submarinos nucleares con misiles balísticos. Los ejercicios rusos, en los que participan 20.000 personas y 300 barcos, pondrán a prueba la preparación y las capacidades de la Armada en todos los niveles, según apunta el propio ministerio. Hablamos también de Ucrania. El gobierno ucraniano ha invitado al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, a visitar Ucrania y Pekín indicó que estaba interesado en la propuesta. Es lo que apunta este martes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev. Dice literalmente: estamos dispuestos a recibir al ministro Wang Yi en Ucrania para ver de primera mano las consecuencias de la agresión rusa contra nuestro país y mantener conversaciones bilaterales más profundas con él sobre una serie de cuestiones bilaterales, regionales e internacionales. Es lo que apunta el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano. En concreto, habla de la invitación al ministro de Asuntos Exteriores de China a visitar Kiev durante las próximas semanas. Y mientras tanto, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha advertido que interrumpirá su suministro de gasóleo a Ucrania si Kiev no restablece el flujo de petróleo a través de su territorio procedente del gigante energético ruso Lukoil. Dice Fico: reiteré una vez más que apoyamos los pasos y las declaraciones que damos. La aplicación de esta sanción sin sentido solo perjudicará a Ucrania, Eslovaquia y Hungría, y Rusia prácticamente no se verá afectada, es lo que decía en un mensaje publicado en las redes sociales. El alto funcionario destacó que si no se restablece pronto el tránsito de petróleo ruso por Ucrania, Slovnaft no va a seguir suministrando a Ucrania gasóleo, que cubre una décima parte del consumo ucraniano.
También miramos de nuevo a Estados Unidos, a la deuda del gobierno estadounidense. Es que ha alcanzado hoy un nuevo nivel, superando la marca de los 35 billones de dólares. Los pagos de intereses de la deuda ahora superan el gasto de defensa nacional. Los economistas están divididos sobre si esta deuda representa una amenaza grave a la estabilidad económica o sigue siendo manejable con crecimiento económico. Los debates políticos se centran en si se debe recortar el gasto o aumentar los impuestos para abordar la creciente deuda. Se trata de una enorme carga de deuda cuyo servicio ya supone más del 15% de todos los gastos presupuestarios. En general, más del 76% de los impuestos recaudados de las personas físicas se destinan al pago de obligaciones de deuda en Estados Unidos. Vale la pena señalar que muy probablemente el antirregistro mencionado anteriormente no sea el límite. El caso es que hasta enero de 2025 la deuda nacional de Estados Unidos no tiene techo. Esto está consagrado en la ley. En consecuencia, el nuevo presidente de Estados Unidos, que será elegido en noviembre, inmediatamente después de su investidura, puede tener un país cuya economía trabaje en gran medida para pagar las deudas existentes. Y hablamos también de las criptomonedas, y es que les contamos que Rusia va a realizar sus primeros pagos internacionales en criptomonedas antes de fin de año para superar las dificultades creadas por las sanciones occidentales. Es lo que apunta este martes la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiulina. Rusia ha enfrentado retrasos significativos en los pagos internacionales con sus principales socios comerciales, después de que los bancos locales, bajo presión de los reguladores occidentales, se volvieran más cautelosos al tratar con sus contrapartes rusas. Se espera que la Cámara Baja del Parlamento apruebe este martes la ley que permite a las empresas rusas utilizar criptomonedas en transacciones internacionales. Se espera además que la nueva ley entre en vigor este otoño. Dice literalmente la propia Nabiulina: ya estamos discutiendo las condiciones del experimento con ministerios, agencias y empresas y esperamos que los primeros pagos de este tipo se realicen a finales de este año. Añade que el regulador estaba dispuesto a mostrar flexibilidad. Actualmente las criptomonedas no están permitidas para realizar pagos dentro de Rusia y la nueva ley pretende cambiar eso. El Banco Central dijo que los atrasos en los pagos se han convertido en un gran desafío para la economía de Rusia. Pendientes precisamente de más noticias, más actualidad.